días. El Señor quiere seguir hablándonos como en aquellos días del primer siglo, en donde a través del apóstol Pablo hablaba, dirigiéndose a Tito, pero a través de él hablando a aquellos creyentes, a aquellas iglesias del primer siglo, como también nos habla a nosotros, habiendo pasado ya tantos años y esperando el pronto retorno de nuestro Señor. Tito, un obrero joven que fue dejado en la isla de Creta por el apóstol Pablo para ayudar a aquellas personas que se habían convertido y se estaban convirtiendo en aquella sociedad pagana, en aquel ambiente absolutamente diferente al que Dios quería generar a través de aquellas vidas transformadas, como es lo que Dios quiere hacer también a través de nosotros. Y entonces vamos ahora a leer en el tercer capítulo de esta epístola y vamos a retomar nuestro estudio. Leo en el versículo 1 del capítulo 3 de la epístola de Tito, en esta noche. Dice así: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que, justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres, pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca, y está condenado por su propio juicio. Me voy a saltar en los versículos del 12 al 14, donde tenemos los nombres de algunos creyentes del primer siglo, y en realidad voy a saltarme el 12 y el 13, nomás el 14 dice: y aprendan también los nuestros a ocuparse en buenas obras para los casos de necesidad, para que no sean sin fruto. Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Amén. En realidad me salté los nombres porque no creo que vamos a poder estudiar acerca de ellos. Queda de tarea para un futuro estudio.
Cada una de estas personas, algunas mencionadas en otros pasajes, otros por única vez en esta carta, hablan de lo que es el testimonio de varios creyentes, de muchos. La obra del Señor es una obra que necesitamos hacerla como equipo. Y este pueblo de Dios, aquí en Creta, nos habla de cómo Dios tiene un pueblo, no tan solo en aquella isla del Mediterráneo y en aquel primer siglo, sino por su gracia también en el día de hoy tiene también un pueblo y en diferentes ciudades. Yo no sé aquí en esta reunión virtual de cuántas ciudades habremos creyentes, habremos cristianos, sabemos personas que hemos experimentado el poder transformador de la gracia de Dios. Pero este es el pueblo de Dios. No es el pueblo de un hombre, no es el pueblo de un grupo de hombres. Es un pueblo propio. Así se describe en el versículo 14 del capítulo 2. Dios tiene un pueblo propio, un pueblo suyo. Pero es un pueblo además celoso de buenas obras. O sea, entusiasmado, animado, estimulado con buenas obras. Ayer estudiamos acerca de aquellas dos expresiones que aparecen alternadamente a través de la epístola, esta epístola que nos habla justamente del propósito de Dios, dándonos a conocer cómo Él quiere que nosotros vivamos haciendo buenas obras, no conformándonos sencillamente con no hacerle mal a nadie, menos haciendo el mal a otros, sino muy por el contrario, estimulados a exhibir la obra de Dios en nuestra vida a través de nuestra conducta. Dios que no miente. Así comienza esta epístola. En el versículo 2 dice, la esperanza de la vida eterna, la cual Dios que no miente prometió desde antes del principio de los siglos. Dios no miente. El contraste de aquel Dios que no miente con aquellos cretenses, ¿no? De los cuales estudiábamos desde el día miércoles, ¿no? Cuando dice, los cretenses, versículo 12 del capítulo 1, siempre mentirosos, malas bestias, o sea, crueles, glotones ociosos, egoístas, solamente queriendo recibir y recibir y recibir, como un glotón que no se cansa de recibir comida, y el ocioso, que realmente no tienen que ocupar su vida. Pero este Dios que no miente es un Dios que nos ha revelado su palabra para nuestro beneficio. Ahora, ¿nosotros creemos en un Dios que no miente? ¿Sí? ¿Creemos que Él es veraz? ¿Cómo se verifica eso? Eso se verifica a través de el obrar, el hacer lo que Él nos dice. Porque si Dios nos dice algo y nosotros creemos en un Dios que no miente, ¿cómo es posible reconocer que creemos en un Dios que no miente y no hacemos lo que Él dice? Si lo que Él dice es verdad, ¿por qué no obedecemos lo que Él nos dice? Entonces, aquel que le cree, va a actuar de acuerdo a las instrucciones que nos da Él. La versión inglesa de este versículo 2 dice, Dios que no puede mentir. Y es verdad, Dios no puede mentir. Y damos gracias
porque todo lo que Él nos ha revelado es la verdad. Ahora, antes de ir un poco más en el capítulo 3, retomemos un poco lo que habíamos estado diciendo en relación con estas personas, cuyo cambio es tan evidente, un cambio tan radical. Dice el apóstol Pablo en el capítulo 3, versículo 3, nosotros éramos en otro tiempo. Una expresión muy propia del apóstol Pablo, en otro tiempo. Los que han estudiado la epístola a los Efesios, sabemos que esa expresión se repite allí muchas veces, o en aquel tiempo, en otro tiempo, en un tiempo pasado, cuando nosotros estábamos muertos en nuestros pecados. Pero aquí está la descripción de estas 7 cualidades o características de la vida de aquellas personas que aún no eran creyentes en aquel pasado, en aquel otro tiempo. Y a partir del versículo 4 vemos la realidad del cambio. Ahora, no sé si alguna vez ustedes pensaron cuán difícil sería constituir una iglesia local con mentirosos. Cuán difícil sería establecer una iglesia, un testimonio allí en aquella isla de Creta con personas que también eran crueles. ¿Cómo sería establecer un testimonio en aquella isla o varios testimonios, como hemos leído allí, que habrá habido varias iglesias en cada ciudad, tal vez al menos una iglesia, un conjunto de cristianos, un conjunto de personas salvadas, con personas con esta otra tercera característica que el propio Epiménides, ¿no es cierto?, un cretense, ¿no?, describía a aquella sociedad glotones ociosos. ¿Cómo sería? Una iglesia donde había personas mentirosas o habían sido mentirosas, habían sido crueles y habían sido glotones ociosos. ¿Qué les parece? La obra de Dios es extraordinaria. El corazón centrado en sí mismo hace que una persona pueda llegar a ser mentirosa, cruel, y solamente pensando en sí mismo, en alimentarse a sí mismo, egoísta y no generosa. Pero cuando el corazón está centrado en Dios, las cosas cambian. Y por eso que en el versículo 1 leíamos acerca del conocimiento de la verdad que es según la piedad. Es decir, el conocimiento de la verdad que es según lo que Dios ha revelado para nosotros vivir vidas centradas en Él y no centradas en nosotros mismos. El apóstol Pablo lo dijo en su segunda epístola a los Corintios. El amor de Cristo nos constriñe. El amor de Cristo nos afecta profundamente. El amor de Cristo no nos deja indiferentes en relación con nuestra propia condición y en relación con la condición de nuestros semejantes. Pensando esto, que si uno murió por todo, luego todos murieron, para que los que vivan ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Se acuerdan del pasaje allí en la segunda epístola a los Corintios, capítulo 5? Y entonces, cuando llegamos al capítulo 2 y se nos habla acerca de la gracia de Dios que se ha manifestado para la salvación de los hombres, nosotros vemos cómo la doctrina de Dios adornada, la doctrina de Dios que se adorna,
que se engalana, que está tan hermosamente presentada, es a través de conductas diferentes, de la conducta de una persona, que hace en primer lugar posible que esa salvación sea exhibida. Y esta gracia de Dios, de la cual hemos leído allí en el capítulo 2, versículo 12, dice, enseñándonos. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, entonces la gracia de Dios nos hace renunciar a una vida centrada en uno mismo para pasar a una vida piadosa. La impiedad en contraste con la piedad. Una vida ya no centrada en uno mismo, sino centrada en lo que Dios anhela. Y eso es producto de la obra que Cristo hizo a favor de nosotros. Renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos. Aquellos deseos que teníamos en nuestra ignorancia. Aquellos deseos pecaminosos. El apóstol Pedro describe en su primera epístola con bastante claridad lo que eran aquellos deseos, aquella concupiscencia, aquellos deseos intensos que nos esclavizaban en nuestra vida pasada. Pero ahora, fíjese que renunciando a aquellos deseos, aquella impiedad y deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, es decir, a una vida adecuada, y esto tiene que ver con mi propia vida, mi vida interior. Y fíjese, también dice justa en mi relación con los demás, con las otras personas, y piadosamente en mi relación con Dios. Estos tres aspectos, la vida interior, la vida que se expresa hacia otros y la vida en mi relación con el Señor, la piedad, aguardando la esperanza bienaventurada y manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Entonces, llegamos al capítulo 3 y el apóstol Pablo recuerda a Tito y hace que Tito recuerde a sus hermanos, a los creyentes, cómo debe ser su vida, su conducta hacia los gobernantes y autoridades. Ahí lo leemos en el primer versículo del capítulo 3. Hacia todas las personas en general, mostrando, dice aquí, toda mansedumbre para con todos los hombres, para con todas las personas. Ese es el testimonio vivo de una persona que ha sido transformada por la gracia de Dios para vivir una clase de vida muy distinta. Porque antes, en nuestra vida pasada, claro, tratábamos de mostrar amabilidad o buena disposición hacia aquellas personas que nos caían bien, o aquellas personas con las cuales teníamos cierto grado de amistad o de confianza. Pero el Señor espera que si nosotros hemos experimentado el poder transformación de la gracia, seamos personas amables, seamos personas a quienes no cuesta amar. ¿Por qué? Porque como ya hemos comentado, procuramos hacer el bien, el mayor bien que podamos a todas las personas, a los que más podamos ayudar. Que ya no seamos personas, fíjese, aborrecibles o
u odiosas, ¿ah? Sino al contrario, personas amables. Es tan desagradable, ¿no es cierto?, tener que compartir y a veces convivir con personas odiosas, molestosas. Pero qué hermoso poder vivir con personas amables, personas que no cuesta amar, porque se conducen de una manera adecuada hacia los demás y siempre están procurando hacer el bien a los demás. El apóstol Pablo escribe a Tito y le recuerda su condición anterior como incrédulos, perdidos en sus pecados. Aquí dice, versículo 3, éramos en otro tiempo. Y aquí tenemos estas 7 cualidades que en mayor o en menor medida, en un grado o en otro, nosotros en otro tiempo también exhibimos en nuestra vida pasada, perdidos en nuestros pecados, perdidos sin Cristo, sin salvación. Pero luego también les recuerda su salvación por gracia, cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, ahí en el versículo 4 y en adelante. Y luego, en el versículo 8, dice, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza para que los que creen en Dios o los que creyeron a Dios, como dije algún día, ayer o anteayer, no recuerdo, los que creyeron a Dios, procuren ocuparse en buenas obras. Su testimonio justo ante un mundo no salvado. Pero luego, en los versículos 9 a 11 que hemos leído, su responsabilidad de oponerse a los falsos maestros al interior de la iglesia. Porque aquí habla de aquel que causa divisiones, aquel que genera disputas, aquel que introduce tradiciones humanas, prácticas, discusiones que son vanas y sin provecho. Genera mucho conflicto. Y aquí dice en el versículo 11, el tal se ha pervertido y peca, y está condenado por su propio juicio. Dicho esto, voy a proyectar entonces el diagrama que espero se pueda apreciar para que ustedes lo tengan allí en su perspectiva. A ver si lo puedo proyectar. ¿Se ve o no se ve, no? Todavía no. ¿Ahí se ve? ¿Alguien que me diga, por favor? Hermano querido. ¿Se ve? Se No ve escuché bien. escuchar. Se ve bien. ¿Ah? Se ve Ya, bien. ok, gracias. Muchas gracias. Importante. Cuando en el capítulo 3, ahí dice, toda buena obra. ¿Se acuerdan que comentábamos acerca de estas dos expresiones? En el día de ayer, toda buena obra. Toda buena obra corresponde a una práctica que proviene de una
sana enseñanza. Porque la sana enseñanza genera buena salud. Y esta buena salud se manifiesta a través de buenas obras. Cuando un creyente no está practicando el bien o está haciendo cosas que no corresponden a su nueva vida, uno puede decir, ese hermano tiene un problema, tiene un trastorno en su vida. Hay algo que no funciona, que no está sano. La verdad que según la piedad nos hace practicar cosas muy distintas de la que antes practicábamos. Aquí, en el capítulo 3, hay algunos pecados bien claramente destacados, o el estilo de vida o el carácter en nuestra vida pasada. Éramos en otro tiempo insensatos. O sea, sin entendimiento en realidad, esa es la palabra, sin entendimiento. Eso daría para una predicación entera, ¿no? Asimismo como también esta palabra rebeldes, ¿no? Rebeldes, extraviados, perdidos, andar fuera del camino, esclavos, no libres, esclavos de concupiscencias, de estos deseos pecaminosos, de estos deleites diversos, y viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. No es la única lista de pecados que encontramos en las Escrituras. Hay otras listas de pecados, por ejemplo, en Romanos capítulo 1, hay una lista de pecados que la Escritura menciona. En Primera de Corintios capítulo 6, versos 9 y 10, eran algunos de aquellos pecados que practicaban los corintios antes de convertirse. En Gálatas capítulo 5 tenemos otra lista de la práctica de aquellas llamadas obras de la carne, ahí entre los versículos 19 al 21, y también en Efesios capítulo 4 tenemos otra lista de lo que era la práctica antes de venir al conocimiento del Señor. Como dice Efesios 4, ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido u oscurecido en tinieblas, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Y por eso entonces el apóstol Pablo aquí en Efesios exhorta en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Y luego dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre. De ahí entonces que esta lista de pecados o de prácticas, de actitudes y del carácter de la vida pasada, se menciona aquí en este libro, porque verdaderamente lo que Dios espera es que ya no vivamos en el presente conforme a lo que antes vivíamos. Y allí entre los versículos 5 y 7
tenemos los 7 aspectos de lo que somos y tenemos por gracia, por la gracia de Dios. Dios nuestro Salvador. Dios nuestro Salvador. Allí en la columna, bueno, perdón, en el punto, en eso que está con morado abajo, no sé si lo alcanzan a ver, cuando dice Dios nuestro Salvador. En los 3 capítulos se describe a Dios nuestro Salvador. No habla de Dios nuestro Creador, sí, es nuestro Creador, pero más que nuestro Creador, ahora nosotros le conocemos como nuestro Salvador. Todos los que estamos aquí le conocemos como el Salvador, y uno puede decir, eres mi Salvador. Estamos exhibiendo aquella obra que Dios ha hecho en nosotros. En el versículo 3 del capítulo 1 se habla del mandato de Dios nuestro Salvador. ¿Y cuál es el mandato de Dios nuestro Salvador? La predicación del Evangelio que le fue encomendada al apóstol Pablo. Y todos estamos encargados de dar a conocer el Evangelio, a predicar el Evangelio. ¿Cómo dice usted? Yo no soy una persona de palabras, pero no estoy hablando de predicar con palabras. La Escritura, en primer lugar, nos enseña a predicar con nuestra vida. Y tenemos que predicar con nuestra vida donde quiera que estemos. Y como alguien dijo, y si es necesario, hablar. Pero primero, predicar. Predicamos con nuestra vida. Predicamos con nuestro ejemplo. Predicamos con nuestra vida transformada. Y por eso aquí en el versículo 10 del capítulo 2, cuando habla de Dios nuestro Salvador, dice, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Dios nuestro Salvador hace posible que la enseñanza sea adornada, que sea bien presentada, bien aceptada. Cuando nosotros actuamos y nos conducimos de una manera adecuada. Y en el versículo 13 dice, Dios nuestro Salvador también dice, aguardando la esperanza bienaventurada y manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. La manifestación gloriosa. ¿Estamos aguardando la manifestación gloriosa de Él? Si nuestra vida está centrada en Él, nosotros vamos a estar esperando aquella manifestación gloriosa. Cuando Él se manifieste, dice el apóstol Juan, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. Y qué maravilla. Se va acercando el momento en que se va a manifestar de manera tan gloriosa nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo. Y en el capítulo 3, versículo 4, dice, cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. Dios nuestro Salvador hace posible un cambio, una transformación en nuestra vida. ¡Qué maravilla! Se manifestó la gracia, se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, y en la persona de nuestro Señor Jesucristo se encarnó aquella gran bondad. Cuando el apóstol Pablo, en el capítulo 2 de los Efesios, habla acerca de la persona de Dios, dice aquí en el versículo 4, pero Dios que es rico en misericordia,
por su gran amor con que nos amó, estando aún nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Estoy hablando a personas que aún no tengan vida juntamente con Cristo. La persona del Señor Jesucristo fue aquella persona que vino para hacer posible nuestra transformación, para hacer posible que esa gracia de Dios se manifestara hacia nosotros, y aún estando muertos en nuestros pecados, ajenos a la vida de Dios, nos dio vida juntamente con Cristo. Este Dios que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, nos dio vida. Y si nos dio vida juntamente con Cristo, es nuestro deber. Es nuestro deber exhibir una vida que sea un testimonio para otros. Y por eso entonces que esta epístola, esta carta a Tito, es una carta tan práctica que nos ayuda a recordar tantas cosas, como hemos dicho aquí en el capítulo 3. Recuérdales que se sujetan a los gobernantes y autoridades y que obedezcan, que esté dispuesto a toda buena obra. ¿Necesitamos ser recordados? ¿Somos olvidadizos que tenemos que someternos para dar un testimonio, para vivir una vida piadosa en la sociedad? Hemos dicho, la piedad en la iglesia se manifiesta primero en nuestra piedad personal, en nuestra vida íntima, en nuestra vida matrimonial, en nuestra vida familiar, y se da a conocer a través de una conducta diferente hacia la sociedad. En el versículo 1 del capítulo 3 tenemos sujeción, tenemos obediencia y tenemos disposición. Así, entonces, es lo que se manifiesta una vida diferente en una sociedad en la cual Dios ha actuado en aquellas personas que le pertenecen a Él y que son de Cristo y ahora exhiben una vida distinta. Fíjese, la piedad en la sociedad también se manifiesta en que ya el creyente en Cristo, ese que tiene nueva vida, ya no difama, ya no habla mal de otros. Es feo hablar mal de otros. Y es una tendencia tan propia de nuestra carne. En vez de arreglar los problemas que tenemos entre nosotros, vamos y se lo contamos a un tercero. En vez de solucionar el asunto, y hablamos mal y difamamos. ¡Qué vergüenza! Pero aquí también dice que no sean pendencieros, que a nadie difamen, que no sean pendencieros. ¿Ah? Que no seamos peleadores, que no procuremos imponer nuestra opinión a los demás. Y aquí dice, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. La mansedumbre que, como se ha dicho, es poder bajo control. Como aquel animal que es manso, que tiene mucha fuerza, pero no reacciona violentamente. Y aprendemos de aquel que nos dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. De manera en que entonces somos estimulados a una vida piadosa que se manifiesta en una vida
de madurez en la práctica, en todos los ambientes en los cuales el Señor nos ha puesto a cada uno de nosotros. Voy a leer algo que hace muchos años cayó en mis manos y que lo tengo como algo importante para mi propia vida y se lo comparto con ustedes. Habla de la madurez. Madurez es saber controlar la ira o zanjar las diferencias sin violencia ni destrucción. Significa paciencia. Es la libertad de rechazar un placer momentáneo en aras de la felicidad duradera. Madurez es perseverancia y habilidad de llevar a cabo un proyecto a pesar de los obstáculos o descorazonadores fracasos. Es la capacidad de enfrentarse a las desgracias, frustraciones, molestias y derrotas sin lamentaciones ni colapsos. Madurez es humildad, tener el valor de reconocer cuando se está equivocado, o si la razón está de nuestra parte, no experimentar la satisfacción de decir, yo lo advertí. Madurez es tomar una decisión y sostenerla, porque la gente inmadura pasa su vida explotando posibilidades sin fin y terminan por no hacer nada positivo. Madurez significa cumplir con la palabra dada. Las personas que carecen de ella son maestras de las disculpas. Son aquellas que viven confusas, que no saben cómo organizarse. Sus vidas se convierten en largas cadenas de promesas rotas, de amistades pasajeras, de negocios sin terminar y de nuevas intenciones que nunca llegan a materializarse. Madurez es el arte de vivir en paz con situaciones que no podemos cambiar o tener el valor de cambiarlas cuando las circunstancias así lo exigen. Todo esto es madurez. Lo compartí con ustedes porque realmente si hay algo que me enseña la epístola de Tito es que Dios espera que nosotros seamos cristianos maduros, que podamos exhibir cualidades como aquellos que hemos sido elegidos para ser transformados. Aquellos que hemos creído en Cristo hemos sido elegidos para ser transformados en la imagen de aquel que nos amó y que nos ama y que espera que nosotros vivamos vidas más para su gloria y para su honra, que vivamos vidas piadosas. Porque si tenemos el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no puede mentir, que Dios miente, prometió desde antes del principio de los siglos, y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación por mandato de Dios nuestro Salvador. Queridos hermanos, en esta noche quiero dejarlos con estos pensamientos que en primer lugar me han servido a mí para analizarme en la presencia del Señor, para escudriñarme a mí mismo. ¿Quién puede decir, yo soy maduro? No, hermanos. Yo no puedo decir aquello, pero procuro crecer, agradar al Señor, a pesar de mí mismo. Y espero que cada uno de ustedes tenga ese mismo propósito en su vida, para que verdaderamente el Señor sea glorificado en todo, en nuestra vida. Termino citando la última frase de esta epístola. La gracia sea con todos vosotros.
Amén. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias por tu palabra. Nos ayuda a traer a la memoria cosas que debemos tener siempre presente. Por eso que el apóstol Pablo exhorta a Tito y dice, recuérdales. Nosotros necesitamos ser recordados porque nuestra memoria es frágil, porque nuestra naturaleza caída no puede ser cambiada. Lo que necesitamos es hacer morir las obras de la carne, matar aquello que no corresponde. Pero lo que queremos es que podamos vestirnos del Señor Jesús y podamos ser renovados en el conocimiento de su persona para agradarle, para honrarle, para glorificarle en todo. Entre tanto estamos aquí y esperamos su venida. Rogamos tu ayuda para cada uno de nosotros. Cuánto la necesitamos en nuestras vidas personales, en nuestras vidas matrimoniales, en nuestras vidas familiares, como padres, como hijos, como abuelos, como nietos, como hermanos, pero también en nuestra vida en la iglesia local y en nuestra relación con nuestros hermanos y en una sociedad tan opuesta a lo que tú anhelas de cada uno de nosotros como seres humanos. Gracias te damos por tu amor. Gracias porque cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con nosotros, nos salvó. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Así hemos leído y así queremos reconocer nuestro Padre. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.